El lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 10, 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: El que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, y haz tú lo mismo. El relato de hoy empieza diciéndonos que se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. El letrado es un escriba o un maestro o experto conocedor de la ley que quiso poner a prueba a Jesús. ¿Y de qué se trataba la prueba? Al letrado le interesaba que la ley de Moisés se observase siempre y en todos sus términos, y parece que quería estar seguro de que Jesús enseñaba lo que decía la ley. Entonces la pregunta que le hizo fue: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta por la vida eterna es en realidad la pregunta por la felicidad. ¿Qué debo hacer para ser feliz? Y por tanto, es una pregunta acerca de cómo volver a Dios, pues Dios es la plena y total felicidad. Pero, como nuestro futuro depende de lo que decidamos y hagamos en el presente, la pregunta del legista apunta a qué hay que hacer hoy, aquí, en el presente, para volver a Dios y ser plenamente felices. Entonces, ante esta pregunta, Jesús le repregunta diciéndole: Tú que conoces bien la ley, ¿qué está escrito? ¿Qué lees en ella? Pues para Jesús la respuesta a la pregunta del escriba se encuentra en la ley de Moisés. Y si él es su maestro, debería saber qué debe hacer si quiere volver a Dios y ser feliz. Entonces, y ya sin mucho que debatir, el letrado respondió lo que Jesús esperaba que respondiese, pues le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si se fijan, la respuesta del letrado es la respuesta cristiana, es lo que enseña la Iglesia. Tengamos presente que Lucas escribió su evangelio en torno al año 90 después de Cristo, y que su evangelio es una especie de catecismo para la instrucción de la Iglesia. ¿Y por qué la respuesta del letrado es una respuesta cristiana? Porque si bien lo dicho por el letrado se encuentra en la ley de Moisés, no todo se encuentra al mismo nivel, así como lo afirma el cristianismo. La primera parte: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, es el primer mandamiento, el mandamiento más importante del judaísmo. A este mandamiento se le conoce como el Shema, pues Shema significa escucha. Y así es como empieza el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor es tu único Señor, y lo amarás con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Bueno, pues el Shema es para los judíos como nuestro Padre Nuestro.
es oración cotidiana y principal. Y para quienes seguimos a Jesús, sin duda, observar el primer mandamiento, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que debemos hacer siempre. Pero la segunda parte, amar al prójimo como a ti mismo, si bien también se encuentra en la ley, se trata de una norma secundaria y marginal. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, prójimo se entendía como limitado a los hijos del pueblo de Israel. Ahora bien, lo que enseña Jesús y el cristianismo es que esta norma secundaria de la ley de Moisés es sumamente importante y debe estar al mismo nivel que el primer y principal mandamiento. Pero además, que debemos aplicarlo a todo ser humano, sea amigo o enemigo. Por eso, ante la respuesta del letrado, Jesús dijo, bien dicho, has aprendido bien la enseñanza cristiana, es decir, aquello que nos permitirá vivir para siempre en felicidad total, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero es necesario aclarar quién es el prójimo, porque la ley de Moisés sostenía que el prójimo es solo aquel miembro del pueblo de Israel que se encuentra en necesidad. Entonces, dado que prójimo puede entenderse limitadamente, Lucas nos cuenta una parábola de Jesús que solo se encuentra en su evangelio y que se la conoce como la del buen samaritano. Primero notemos que en castellano la J y la X pueden ser intercambiables, como sucede con las palabras México o Texas o Jimena. Por tanto, prójimo es el que está próximo a uno, cerca, al lado de uno. Y Jesús nos va a enseñar que el prójimo es todo aquel que está cerca y que se encuentra en necesidad, aunque sea extranjero y aunque sea nuestro enemigo. Y para ello, para responder a la segunda pregunta del letrado, Jesús cuenta esta parábola. Y le cuenta la historia del hombre, sin duda un judío, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en lo alto de las colinas de Judea, y Jericó es un oasis que se encuentra a la base de estas colinas, en el desierto del Mar Muerto. El camino era muy transitado, pero era peligroso caminarlo solo debido a las fieras salvajes y a los asaltantes de camino. Resulta, dice el texto, que al bajar, el judío cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Entonces dice Jesús que pasaron a su lado dos personajes típicos de Israel y que conocían lo que decía la ley a la perfección. Primero un sacerdote que al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita. Un levita es una especie de clérigo menor que ayudaba en los servicios del templo. También éste llegó a aquel sitio y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Estos dos personajes sabían la ley y sabían que debían amar al prójimo, pero se ajustaban literalmente a lo que decía la ley. Para ellos el asaltado estaba tan mal que seguramente lo dieron por muerto, y la ley decía que si se tocaba un cadáver, uno quedaba contaminado, impuro. Pero entonces dice Jesús que también pasó un samaritano por aquel camino. Recordemos que los samaritanos son enemigos de los judíos. Y al ver al judío medio muerto, dice el texto que el samaritano llegó a donde estaba él. Y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. El gesto del samaritano fue encomiable. Primero nos dice que se acercó, y al ver que aún vivía y que estaba muy mal herido, le dio lástima, se conmovió, se llenó de compasión. Los cristianos debemos compadecernos ante las necesidades del prójimo, ponernos en su lugar y ayudar. Entonces lo curó echándole aceite de oliva y vino, es decir, alcohol, y luego lo vendó. En esos tiempos el vino y el aceite se usaban para curar heridas. Después lo puso sobre su propio caballo o mula y caminó junto a él hasta Jericó, llevándolo hasta una posada en donde lo cuidó. Por último,
no solo cubrió los gastos del judío, sino que ofreció a su vuelta pagar lo que faltase. Entonces, al terminar la parábola, Jesús le preguntó al letrado: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como próximo del que cayó en manos de los bandidos? Siendo el letrado un judío, sabía que la ley decía que el prójimo de un judío era solo otro judío. Pero ante la claridad de la parábola que le contó Jesús, el letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Pues la compasión y la misericordia es aquello que sustenta toda la ley y los profetas. El letrado pues se rindió ante las enseñanzas de Jesús y aceptó que el prójimo no solo es aquel que te es afín, sino todo aquel con quien te cruzaste en el camino de la vida, aunque no sea tu amigo, ni sea de tu condición social, ni de tu país, ni de tu raza, ni de tu religión. Entonces Jesús concluyó su enseñanza diciéndole: anda y haz tú lo mismo. Es decir, si quieres heredar la vida eterna, si quieres ser verdaderamente feliz, ayuda, atiende, sirve y haz por aquel que sabes que esté en necesidad. Bueno, pues en torno nuestro hay mucha gente necesitada de todo tipo, que está herida por la vida, no solo económicamente, sino también física, psicológica y espiritualmente. Como seguidores de Jesús, debemos preocuparnos de ayudarlos, de hacer el bien sin mirar a quién, y dar una mano a todos con quienes nos encontramos, en la familia, en el trabajo, en las actividades, en la calle. Por tanto, si queremos tener una vida plena, hay que poner a Dios al centro de nuestro corazón y ayudar a todo aquel con quienes nos topamos en la vida y que esté en necesidad. Pidámosle pues a Dios que nos dé un corazón compasivo, un corazón que se conmueva ante las necesidades de los demás y nos empuje a hacer algo por ellos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.